El 26 de septiembre de 1999 fue un día muy triste, un día en que le quitaron la vida a una hermosa mujer en su propia boda, vestida de novia y rodeada de sus damas de honor. Es un día que pasó a la historia en el tema de la violencia contra la mujer. Mi nombre es Argenis y te cuento acá la historia de la dominicana Gladys Ricard. Gladys Ricard fue una hermosa dominicana que vino al mundo el 15 de octubre de 1960 en Tamboril, un municipio perteneciente a la provincia de Santiago en la República Dominicana. Era hija de Ana Rosario, una luchadora madre soltera con temple de acero que se fajó para sacarla adelante a ella y a 3 hijos más, hermanos de Gladys, Norma, Yolanda y Juan. La muchacha siempre destacó por su naturaleza compasiva y su habilidad para mostrar empatía y consideración hacia los demás. Creció en un ambiente muy humilde donde faltaban muchas cosas menos amor. Desde muy pequeña la joven tuvo grandes sueños y aspiraciones, en especial convertirse en una mujer profesional y exitosa, pero también, como mujer romántica, casarse en una boda espléndida y formar su propia familia. Sin embargo, en 1978, poco después de finalizar la escuela secundaria, Gladys se enamoró y quedó embarazada a los 18 años, producto de una relación inestable con un joven. Dicha relación se desmoronó poco tiempo después y al año siguiente Gladys dio a luz como madre soltera, sin el apoyo de su pareja, con todas las responsabilidades que esto implicaba. A pesar de ello, la joven lo tomó como una bendición y se comprometió a sacar sola a su hijo adelante, debido a que, como mencioné, el padre del niño se desentendió y nunca quiso ayudarla. Esta situación hizo que Gladys dejara de lado sus estudios y comenzase a trabajar para dedicarse por completo a su niño, al que llamó Davis. Mientras tanto, sus hermanos Norma, Juan y Yolanda emigraron a Nueva York y estimularon a Gladys para que hiciera lo mismo. La chica, con sus sueños intactos, empezó a considerar la posibilidad de seguir sus pasos, ya que allí tendría mejores oportunidades para ella y su hijo, además de que podría quedarse con ellos, es decir, sus hermanos, teniendo así resuelto el detalle no menor de dónde vivir, al menos al principio. Con esto en mente, trabajó más arduamente para conseguir el dinero para el viaje y los primeros meses de estadía. Ya por fin, en 1983, cuando Gladys tenía 22 años, logró juntar la cantidad necesaria para emigrar. No obstante, con mucha tristeza, el dinero ahorrado no le alcanzó para llevar también a su hijo, por lo cual tuvo que dejarlo al cuidado de su abuela en la República Dominicana, mientras ella terminaba de ahorrar la parte de los gastos de emigración de Davis. Así pues, la ilusionada Gladys partió hacia el gran país del norte. Al llegar a Estados Unidos, comenzó a vivir junto con su hermana y sus sobrinas en el barrio dominicano ubicado en Manhattan. Con la ambición de triunfar y mucho entusiasmo, consiguió un trabajo al que se dedicó totalmente. Inicialmente se empleó como trabajadora de limpieza y luego se matriculó en una universidad local para estudiar contabilidad. Ya para 1987, la dominicana logró traer a su hijo Davis junto a ella, algo que le produjo gran satisfacción. Tiempo después terminó sus estudios universitarios que con tanto ahínco había emprendido y de esta forma se demostró a sí misma que era capaz de alcanzar cualquier meta. El cielo es el límite, se repetía a cada instante. Pero había un gran detalle. Su corazón estaba solo, el amor de un hombre no estaba en su vida y ella quería casarse y tener más hijos con una nueva ilusión. Por eso, en 1992, cuando conoció a Agustín García, el hombre la consiguió vulnerable en ese aspecto, el lado sentimental. El encuentro se dio en el metro de Nueva York cuando la dama se dirigía al trabajo. En el vagón en el que se trasladaba, fue vista por Agustín, que de inmediato supo reconocer que era paisana de él, también dominicana, y que por su gran belleza pensó que era la mujer perfecta. Gladys en ese momento tenía 32 años y Agustín 40. El hombre no era asiduo al metro por la sencilla razón de que era un sujeto muy rico. Estaba ahí ya que se sentía aburrido y quiso dar una vuelta en el transporte para distenderse un poco. Haciendo un poco de historia acerca del dominicano, este llegó a Estados Unidos junto a sus padres que habían emigrado a la Gran Manzana cuando era muy chico.
Ya en su adolescencia, producto de su gran don de gente, labia encantadora y convincente y su extraordinaria habilidad empresarial, se hizo contactos que poco a poco le ayudaron a forjar un gran imperio que empezó a consolidarse cuando fundó una agencia de servicios múltiples en Manhattan. Igualmente, el hombre fundó un periódico bilingüe con el objeto de facilitar la comunicación entre emigrantes de habla hispana y los estadounidenses. En su aspecto personal estuvo casado y posteriormente se divorció, teniendo 2 hijos de esa relación, de los cuales logró la custodia y criaba con dedicación. El dominicano estaba hecho para los negocios. En los mismos era agresivo y estratégico con una gran visión. Por ello logró crear varias empresas y comercios que ampliaron su gran fortuna. Igualmente, el hombre creó diversas fundaciones e instituciones que ayudaban a hispanos de diversos países que lo veían como un bondadoso Dios. Dada su facilidad para la palabra, su galantería y su aura de hombre exitoso pero sencillo a la vez, cuando se le acercó a Gladys con su gran seguridad en sí mismo, la dama quedó sumamente impresionada. Inició una charla con ella y antes de salir del vagón logró que la dama le diera su número telefónico. El flechazo era mutuo porque Agustín también había quedado impresionado por la dominicana. Comenzó a llamarla con frecuencia y empezaron a salir asiduamente. Él la llevaba a lugares fastuosos y elegantes, la trataba como una reina y poco a poco la fue conquistando y ocupando el vacío que la dama tenía en el corazón hasta que finalmente se hicieron novios y ya después de un año estaban viviendo juntos. Gladys se mudó con Davis a la casa de Agustín y sus hijos en New Jersey, pero desafortunadamente la relación entre ambas familias fue tensa desde el principio y eran constantes los roces entre los chicos. Además, el dominicano trataba con indiferencia a Davis. Por ello, luego de 2 años y ante la imposibilidad de vivir en armonía, Gladys le planteó a Agustín el mudarse a otra casa y vivir separados, pero sin dejar de ser pareja. El hombre a duras penas entendió que era lo mejor. Por ello, apoyando a Gladys económicamente, esta, en 1995, pudo hacer realidad su sueño de tener un hogar propio. Una hermosa casa de 2 pisos en New Jersey, cerca de la casa del dominicano. A pesar de ya no vivir juntos, la pareja no se dio mala vida por eso y se dedicaron a ser felices. En todos lados el hombre la presentaba como su esposa, aunque Agustín fallaba en algo muy importante. Gladys se quería casar con velo y corona, ser su esposa formalmente. Ante esto el hombre era renuente, ya había pasado por un amargo proceso de divorcio y no lo quería repetir. Además de esta circunstancia, había otra muy grave. El sujeto era infiel por naturaleza, anduvo con diversas mujeres durante su relación con Gladys y ella descubrió muchas de estas infidelidades, lo cual la afectó profundamente, amargándola y apagando la alegría que siempre la había caracterizado. Para desbordar el vaso, la dama mencionó que él se estaba volviendo cada vez más controlador, posesivo y celoso, lo que generaba numerosas discusiones. Incluso en una de estas peleas, Agustín, fuera de control, llegó a amenazarla con un arma de fuego que llevaba consigo, dejando a Gladys totalmente asustada. Aún así, a pesar de esta circunstancia, siguió la relación con él, aunque ya con bastantes dudas dentro de sí. Los dominicanos siguieron juntos, pero cada vez eran más las discusiones entre ambos hasta que en septiembre del 98, Gladys decidió hacerle una visita sin anunciarse a su oficina, llevándose la desagradable sorpresa de que el sujeto estaba en una situación íntima con una empleada de 23 años que incluso Gladys conocía. A partir de ahí la mujer tomó la decisión definitiva, decidió dejar a Agustín, sus maltratos e infidelidades. Buscó alejarse, evitarlo, pero el hombre no lo tomó de buena manera y comenzó a hostigarla, seguirla, expiarla y a montarle escenas en diversas partes. En otras palabras, no estaba dispuesto a aceptar la voluntad de la dama, que en definitiva era culpa de él mismo. Ya para 1999, el hombre seguía la persecución decidido a recuperar a Gladys, pero esta nunca cedió en su empeño de cortar todo contacto con él.
En marzo de ese año, la mujer salió de su puesto de trabajo al mediodía para almorzar y se metió en un restaurante donde inesperadamente conoció a un apuesto hombre de 40 años de nombre James Preston, quien se ganaba la vida también laborando en el área de la contabilidad. Él le buscó conversación, hubo química, rieron mutuamente y definitivamente decidieron seguir en contacto. Posteriormente, él la invitó a salir y al poco tiempo se hicieron novios. Ella lo llevó a su casa, lo presentó a los suyos y el trato de James para con ellos fue maravilloso. También la familia de la mujer lo aceptó y la sonrisa de Gladys volvía a su rostro. Luego de estarse viendo y al sentir que eran el uno para el otro, James, 2 meses después de haberse conocido, le propuso matrimonio, proposición que Gladys aceptó de inmediato, puesto que ese era uno de sus grandes sueños, casarse con velo y corona. Así pues, fijaron la fecha de la boda para el 26 de septiembre de ese 1999 y comenzaron los preparativos entre todos. A Gladys se le veía muy feliz y contenta, deslumbrante, pero desgraciadamente una sombra empañaba esa felicidad y como se imaginarán, se trataba de nada más y nada menos que de Agustín. Al enterarse del acontecimiento y a sabiendas de que si su amor se casaba la perdería para siempre, intensificó aún más la persecución. La llamaba a todas horas, se estacionaba frente a su casa, se le aparecía en el trabajo, la hostigaba, la hacía sentir incómoda y se le presentaba de improviso en lugares a los que iba. En fin, una situación sumamente complicada. Incluso en una oportunidad, Gladys y James cenaban agradablemente en la casa de la mujer cuando de pronto se apareció el sujeto en la misma y quiso entrar a la fuerza. Como los comensales no se lo permitieron, el hombre ardió en cólera y fuera de sí, rompió varias ventanas a punta de piedras para luego emprenderla contra la puerta. Esto, a pesar de que no le gustaban los escándalos, obligó a Gladys a llamar a la policía, que se presentó rápidamente y detuvieron al dominicano. Sin embargo, la dama no quiso presentar cargos. Realmente no quería perjudicar al hombre a quien alguna vez había amado y quien en una parte de su vida la había ayudado. Pensaba que luego de ser arrestado el hombre aprendería la lección y la dejaría definitivamente en paz, pero desgraciadamente esto no fue así. Por tanto, el hombre salió en libertad y Gladys siguió con los preparativos de la boda. El 24 de septiembre de 1999, apenas 2 días antes de las nupcias, la dama tuvo que salir a una tienda a comprar ciertos implementos que requerían sus damas de honor. Ya dentro del local, Agustín, que la había estado siguiendo sin que se diera cuenta, se le acercó repentinamente y la rodeó con el brazo como si fueran pareja, siendo esto captado por cámaras de seguridad. Caminaron por toda la tienda para luego despedirse y cada uno seguir su rumbo. Gladys tuvo que aceptar el contacto porque se sintió amenazada y muy nerviosa. Ya en su mente pensaba que Agustín se estaba convirtiendo en alguien muy peligroso. Llegado el 26 de septiembre de ese 1999, la desagradable sensación aún la acompañaba, pero no quiso opacar uno de los días más importantes de su vida. Desde muy temprano comenzaron los preparativos finales. Amigos y familiares ayudaban en todo lo que podían, mientras los fotógrafos y camarógrafos capturaban imágenes del novio y la novia. Gladys estaba muy hermosa con su vestido de novia. Se veía muy feliz saludando a todos y tomándose fotos con su hijo de 19 años y su madre, quien había viajado desde República Dominicana para la boda. Mientras tanto, en Queens, James estaba en la iglesia esperando impaciente a su amada. Por otro lado, Agustín, hirviendo de rabia, se había estacionado al frente de la casa de la dominicana, a la cual no le perdía la vista. En determinado momento introdujo un revólver cargado en su maletín y colocó varias balas en sus bolsillos. Minutos más tarde, cuando lo creyó oportuno, se dirigió a la vivienda y entró presurosamente hasta donde estaba Gladys y sin mediar palabras, rápidamente sacó el arma de su maletín, apuntó a la dama, apretó el gatillo causando un gran estruendo mientras 3 impactos daban en la humanidad de la hermosa dominicana, que caía abruptamente al piso. Ella había visto venir al hombre y trató de defenderse de los proyectiles cubriéndose con las manos, pero fue un esfuerzo inútil, instintivo, que no impidieron que entrasen en su cuerpo, dejándola casi instantáneamente sin signos vitales. Mientras eso ocurría, los camarógrafos contratados lograron grabar el terrible momento. Juan,
El hermano de Gladys se fue encima del atacante, pero ya era tarde. Los 3 proyectiles habían salido del arma y dieron en la humanidad de la dama, cortándole la vida en pocos minutos. Ambos hombres rodaron por el piso y forcejearon intensamente. Agustín gritaba desaforadamente que quería disponer de su propia existencia, pero Juan no lo dejaba. Lo abrazaba con fuerza para que siguiese vivo y pagara por su crimen. Varios invitados llamaron a la policía y cuando estos llegaron, los hombres seguían con su lucha. Agustín se revolvía alocadamente tratando de zafarse, pero nada, Juan era más fuerte y así estuvieron hasta que los agentes lograron separarlos y ambos fueron arrestados. Los paramédicos trataron de salvar a la dominicana, pero pronto confirmaron que no había nada que hacer. Fue declarada fallecida en el lugar, convirtiéndose en otra víctima más de la mente desquiciada de un hombre. Rápidamente la triste noticia se difundió por los medios de comunicación de la época. Las grandes televisoras y periódicos enviaron sus equipos y periodistas quienes llegaron a los pocos minutos al sitio para cubrir la noticia. Mientras tanto, el novio, James, que esperaba en la iglesia a su amada, se enteró por una llamada y se derrumbó en un banco, no queriendo creer que tan infausto hecho fuese realidad. Por otro lado, Agustín seguía recluido en una comisaría mientras se daba inicio a las investigaciones para determinar a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió y por qué el tipo había cometido semejante crimen. Lograron obtener los videos grabados por los camarógrafos que eran la prueba más exacta de la responsabilidad del sujeto. También se había colectado el arma empleada y varias balas de repuesto que el hombre llevaba consigo en los bolsillos de su pantalón. Al principio el dominicano negó haberle quitado la vida a Gladys. Luego afirmó no recordar nada de lo que había ocurrido, pero finalmente, debido a la sapiencia de los investigadores, las pruebas contundentes recabadas en su contra y la declaración de varios testigos que lo inculpaban, el hombre aceptó ser el autor del hecho, siendo definitivamente encarcelado en espera de su juicio. Ya para el día siguiente, el 27 de septiembre, se le acusó de homicidio premeditado, posesión ilegal de un arma y poner en peligro la vida de menores. Igualmente se le impuso una multa de $5 millones, la cual no pudo pagar, permaneciendo tras las rejas. El funeral de Gladys se llevó a cabo el 1 de octubre, siendo muy concurrido por amigos, familiares, curiosos, medios de comunicación e incluso los oficiales y fiscales que estaban a cargo de la investigación. La dama fue vestida con su traje de novia y pudo ser vista por todos los asistentes quienes le rindieron honores. Luego, el féretro fue llevado a la República Dominicana donde fue enterrada bajo grandes manifestaciones de dolor. Incluso James viajó a la isla para darle el último adiós a su amada. Mientras tanto avanzaba el trabajo policial, reconstruyendo con cada vez más exactitud los pormenores del caso, el cual acaparó los titulares de los medios de comunicación de la época, dado la forma como había ocurrido y por la notoriedad y fama de Agustín. Nadie podía creer lo que había hecho. En las audiencias preliminares, la estrategia de la defensa fue plantear que el dominicano había actuado en defensa propia al ser atacado por Juan, el hermano de Gladys, y que el deceso de la dama había sido circunstancial. Igualmente trataron de poner la imagen de Gladys por el piso, argumentando que era una vividora cazafortuna que solo se había aprovechado de Agustín para obtener bienes materiales y cuando ya no pudo sacarle más, lo había dejado. También manifestaron que la mujer jugaba con ambos. Mientras hacía los preparativos para casarse con James, se seguía viendo con Agustín en circunstancias comprometedoras, produciendo que este último, a causa de los celos, se cegara y actuara como lo hizo. La intención de los abogados era que Agustín saliera libre o en su defecto recibiera una condena por homicidio involuntario que solo tenía una pena de entre 5 y 10 años. De esta forma, y dado que Agustín era muy querido en la comunidad, la opinión pública, que al principio lo aborreció, empezó a cambiar de opinión y a apoyarlo. Muchos ahora lo veían como la verdadera víctima y aceptaron los argumentos de la defensa como ciertos. El juicio finalmente comenzó el 2 de octubre del 2001, 2 años después de ocurrido el crimen. La estrategia de desprestigio de la defensa se mantuvo. Sostuvieron que Agustín perdió la razón temporalmente cuando supo que Gladys iba a casarse y que fue atacado por el hermano y el hijo de Gladys,
lo que lo llevó a actuar en defensa propia. Además, se apoyaron en el video de la tienda donde Gladys había comprado los regalos para sus damas de honor 2 días antes de la boda, sosteniendo que la dama y Agustín seguían teniendo una relación sentimental a escondidas. Sin embargo, toda esta estrategia se cayó cuando la fiscalía, hábilmente, en el momento preciso, mostró el video del ataque, en el que se veía claramente que el famoso dominicano no fue agredido ni por el hermano ni por el hijo de Gladys, sino que apuntó su arma directamente contra ella y presionó el gatillo. Su intención y malsana atención iba dirigido solo a ella. El 16 de octubre del 2001 le tocó declarar a Agustín, quien mantuvo su versión de que había perdido el control tras el ataque de los familiares de Gladys. Sin embargo, toda la estrategia acordada con sus abogados fue en vano. El video mostrado no dejaba lugar a dudas de la culpabilidad del sujeto, por lo que el 23 de octubre del 2001, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Luego, ya en febrero del 2002, Agustín fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, siendo recluido en una prisión estatal de Nueva Jersey. Luego de ello, el hombre apeló en diversas oportunidades e hizo diversas solicitudes de libertad condicional, pero todas estas acciones fueron rechazadas y por el momento pasa sus días en la cárcel, orando y predicando, puesto que se convirtió al cristianismo. Hasta acá, amigos, el caso de hoy. Un caso extremadamente triste donde un celópata y desquiciado hombre cortó la vida noble y los sueños de una mujer a la cual creía de su propiedad y de la cual podía disponer como quisiera. Este ha sido un caso emblemático porque le abrió los ojos a la sociedad acerca del creciente número de crímenes en contra de las mujeres por parte de sujetos que no tienen la capacidad de entender que un no es un no, que cuando alguien quiere terminar una relación, la otra parte debe simplemente entender que se acabó y seguir adelante por otro lado. Agustín García, a cuenta de que era poderoso, conocido y apreciado por la comunidad, pensó que eso era una patente de corso para hacer lo que quisiera con Gladys sin tener que pagar las consecuencias. Pensó que podría burlar la ley y salir libre como si nada hubiese pasado. Y quizás, si no fuera por la gran cantidad de testigos que vieron lo que hizo, que vieron cómo apuntó a Gladys y cómo apretó el gatillo, si no fuera por el video que lo captó claramente, quizás el hombre estaría hoy día libre y burlándose por haberse salido con la suya. Pero por fortuna no fue así. Fue condenado a cadena perpetua y sus solicitudes de libertad condicional hasta el momento han sido rechazadas. Por otro lado, Gladys Ricard se convirtió en un símbolo, en una leyenda en contra de la violencia contra la mujer, y que incluso cada año su memoria es honrada con la llamada Marcha de las Novias, en las cuales miles de mujeres salen en procesión vestidas de novia protestando en contra de la violencia doméstica. Esta procesión es muy concurrida y ha perdurado por muchos años. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Saludos.